Amén. Así es. El lino fino es las acciones justas de los santos. El libro de Apocalipsis, que significa revelación, fue escrita por el apóstol Juan. Y él está narrando lo que Cristo le reveló para manifestarlo a sus siervos. Juan describe una boda cuando dice: gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero. Si habla de una boda es porque está reconociendo a la iglesia como la novia. Está reconociendo a la iglesia como la novia y a Jesús como el novio. Podemos entender como cristianos que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Podemos entender que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador. Muchas veces decimos que es nuestro hermano mayor. También la palabra nos dice que es nuestro sumo sacerdote. También nos dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro Ayudador. Y aquí nos muestra cómo Dios ha preparado, ha hecho todo para con nosotros aquí en la tierra. Pero que la iglesia es el novio y Cristo es la novia y Cristo es el novio. Muchas veces se nos hace difícil verlo así, verlo de esa manera. Porque no aparece explícitamente en la palabra de Dios que exprese a la iglesia como la novia de Cristo. No aparece explícitamente, no dice en ningún pasaje de la Biblia que la iglesia es la novia de Cristo. Pero surgen varios pasajes del Antiguo Testamento, una enseñanza que nos muestra por qué podemos decir que es la novia. Un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Oseas. El libro de Oseas está más o menos en la mitad de la Biblia. Buscamos el libro de Oseas, capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Cuando habla de desposar, está hablando de boda, de un matrimonio. Y esta palabra la escribió Oseas porque Dios le ha guiado para así escribirla a este profeta. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. También otro ejemplo lo encontramos en Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías está un poco más atrás. Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías 54, versículo 5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Quién es el Santo de Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice: porque tu marido, esto lo dice el Antiguo Testamento, 700 años antes de venir Cristo. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Sí, Señor. Entonces, vemos aquí un ejemplo claro de quién está hablando. Está hablando de Jesucristo como el novio,
al Padre como el novio. Recordemos que siempre que son los tres juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son una Trinidad, son uno solo, y habla en esa unidad. Otro de los libros del Antiguo Testamento menos comprendido de la Biblia y que muy poco se habla de él en las predicaciones es el Cantar de los Cantares. ¿Te han oído hablar del Cantar de los Cantares? Es un libro que habla del amor, habla de la pasión, habla de una manera que muchas veces podemos comprenderlo, pero podemos estar seguros que con un propósito este libro está en el canon de la Biblia, porque en él encontramos por medio de sus palabras la relación de Dios con su amada, con su pueblo, y esta manera como aparece nos enseña la relación de Dios como esposo, nos habla del pacto, nos habla del amor, del cuidado y sobre todo de la intimidad. Ahí Dios habla muy claramente sobre la intimidad en ese libro del Cantar de los Cantares. Muchos dicen que es como un libro muy romántico, un libro hasta muchas veces erótico, el libro del Cantar de los Cantares, pero está puesto allí con un propósito. Esto lo encontramos bastante claro en el primer pacto hecho al pueblo de Israel y nos lo encontramos en el Nuevo Testamento, y esto está en relación con Israel. Se extiende al nuevo pacto, hablando del nuevo pacto que hecho por nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto hecho a su iglesia, a los gentiles, que somos todos aquellos que no somos israelitas. No somos israelitas por nacimiento, pero por Cristo fuimos adoptados e injertados en el pueblo de Israel. Entiendan esto, hermano, esto es muy importante, que muchas veces uno no lo llega a internalizar. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar primero de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial se creó un pueblo para sí, que es el pueblo de Israel, en Abraham. Él escogió a Abraham para de Abraham crear una gran nación que le adorara y que le siguiera y que le obedeciera, que es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel verdaderamente obedeció a Dios, caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios. No hizo la voluntad de Dios. No obedeció a lo que Dios le estableció como normativa de vida. Dios le entregó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron hechos para el pueblo de Israel, no fueron hechos para ningún otro pueblo. Fue para el pueblo de Israel. Y toda persona en aquel tiempo que escogiese la ley podía estar bajo la cobertura del Padre Celestial porque acogió la ley para su vida, a obedecerla. Pero ¿qué hizo Dios? Como el pueblo de Israel no obedeció la palabra, como dice ya en Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esa gracia de la salvación que era para el pueblo de Israel pasó a nosotros por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le aceptó como el Mesías. De hecho, todavía lo están esperando. Ahí nació un niño en estos días, hace un tiempo atrás nació un niño aquí en Israel y el niño falleció y resucitó a los días. Ahora dice que ese es el Mesías porque resucitó. Ahora, ¿cómo falleció? No sé, solamente ellos sabrán cómo falleció. A lo mejor le dio un ataque cataléptico, quedó en estado de coma y después resucitó, o sea, volvió a la vida. Bueno, entonces ellos dicen que ese es el Mesías. Ahora lo tienen a ese niño como el Mesías prometido. Cuando el Mesías prometido ya sabemos cuándo vino, pero ellos no lo han aceptado, ellos no han recibido al Mesías como el Salvador, el Señor de sus vidas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios escogió al pueblo gentil. Y fíjense que cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, nos encontramos a un personaje que es Saulo de Tarso, a Pablo, que Dios lo escoge para llevar el evangelio al pueblo gentil, que somos todos aquellos que no somos israelitas de nacimiento, no somos judíos de nacimiento. Entonces, Dios preparó, hizo todo. Por eso que la promesa que Él le hizo al mismo Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham que le dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. A pesar de que en Abraham había sido escogido para crear un pueblo que le alabara y que le adorara y que le siguiera, Dios tomó
al mismo Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de él vendría el Mesías, ese Mesías prometido para el pueblo de Israel, pero que la gracia de la salvación pasó a todos los demás pueblos de la tierra, y ahí estamos incluidos todos los gentiles. Entonces ahí estamos incluidos nosotros. Entonces nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Nosotros somos israelitas. Por la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo fuimos injertados en el pueblo de Israel. Pertenecemos a ese pueblo. Por eso que dice la palabra que ya no soy advenedizos. El advenedizo es aquel que no tiene tierra, que no tiene territorio, que no tiene nación, como el caso del pueblo de Palestina. Palestina no tiene territorio, ellos están ahí prestados en las tierras de Israel. Entonces vemos que nosotros sí tenemos territorio, tenemos una mansión en los cielos. Y después vamos a verlo más adelante. Entonces, Dios fue preparando, fue haciendo todo para bendecir, para guiar a toda persona. Entonces, vemos cómo todo se ha ido desarrollando, se ha ido formando de una manera que podemos entender que Dios tiene todo bajo su control. Otra enseñanza la encontramos también en Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. Fíjese, vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, está mucho más adelante. Mateo, Marcos. Aquí es ya hablando nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo Él manifiesta aquí, Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Estamos ubicados? Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Eso lo dijo el mismo Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Y cuando Jesús les responde: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? No, ¿verdad? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Cómo se definió Jesucristo allí? Como el esposo. Mientras está el esposo, no pueden ayunar. Entonces, fíjese esa enseñanza para nosotros, claro, en nuestro conocimiento se nos hace difícil entender esto como un hombre puede amar a otro hombre, pero es que el amor de Cristo no es como el amor del hombre. Sí, Señor, no hay sexo en el cielo, así nos enseña la palabra. Entonces, es muy importante entender esto, es muy importante entender de que el amor de Cristo sobrepasa la barrera del entendimiento humano, porque Cristo nos ama con amor eterno, y lo dice la palabra: con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado aún antes de que nosotros existiéramos sobre esta tierra. Eso nosotros no lo podemos entender porque nuestra mente es muy finita. No tiene la capacidad de entender cómo Dios nos ha amado sin que nosotros hayamos nacido. Pero es como dice la palabra: antes que el pensamiento esté en tu mente, ya Dios conoce todo, ya Él lo sabe todo. Porque tenemos también que comprender que Dios no vive como nosotros vivimos en un tiempo y espacio. Dios no, Dios vive en un eterno presente porque Él es el dueño del tiempo, Él es el creador del tiempo. La limitación la tenemos nosotros, Dios no tiene límite. Dios no tiene nada que lo minimice, que lo controle. Dios es el que controla todas las cosas en el mundo. Entonces, Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar o pensar. Entonces, es muy claro lo que nuestro Señor estaba mostrando allí a los fariseos de ese tiempo. Aquí vemos cómo Jesucristo se muestra como el esposo que está con la novia, que es la iglesia.
¿Quiénes conforman la iglesia? Pregunto. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Este edificio no es la iglesia. Esta edificación no es la iglesia. El templo no es la iglesia. Pero busquemos lo que dice Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Un poco más adelante encontramos a Primera de Corintios 3:16. Esto es muy importante para que nosotros vayamos entendiendo cómo trabaja Dios sobre nuestras vidas. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿Estamos ubicados? Amén. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos un poquito más adelante. 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Un poquito más adelante. A ver. Ya va, no es este el pasaje. Ya va, me salté aquí un... El pasaje es: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Yo lo anoté 9:16, será 9:10, vamos a decir es 9:18. Ahí me salté un número. ¿Quién recuerda cuál es ese pasaje? Un reto hoy. 6:16. 19:16. Es que dicen todo al mismo tiempo y no se oye bien. Tiene que decir uno solo. 6:19. Sí. Ah, exactamente. 6:19 y 20. Ajá. Ahí hubo un salto en el lápiz. 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Dios le pertenecemos, a Dios. Entonces es muy importante entender esto. Quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté dentro de mí o esté en mí? ¿Cómo es que eso puede suceder? En el momento cuando uno entiende, cuando uno comprende que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo naciendo como uno de nosotros, pero sin pecado, y que Él, obedeciendo a su Padre, nació y vivió con el propósito de pagar en la cruz por todos nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos eso, que Jesucristo vino a este mundo con un propósito, no vino aquí a este mundo por no dejar. Jesucristo vino con un gran propósito, y el propósito era restablecer la comunión de los hombres con el Padre Celestial, porque estábamos separados de Dios. El pecado nos separó de Dios. ¿Cuál pecado? El pecado de Adán y Eva ya en el Edén, desde un principio de la creación. ¿Por qué nos separó de Dios? Acuérdense que cuando Adán desobedeció a Dios, hay una palabra que Dios le dijo a Adán, que maldita sería la tierra por su causa, por la causa de él, lo que había cometido, por lo que había hecho. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Ellos desobedecieron a Dios. Pero más que eso, más que desobedecer a Dios, ellos hicieron algo que el mismo Satanás quiso hacer.
quisieron ser como Dios. Ellos quisieron ser como Dios. Cuando la serpiente habló con Eva, que le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún fruto del huerto, y ella le dice, no que no comamos de ningún fruto del huerto, sino que no comiéramos del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, porque si lo comiésemos o lo tocásemos, moriríamos. Y la respuesta de Satanás fue muy astuta. Bien sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué quisieron ser ellos? Como Dios, conociendo el bien y el mal. Uno de los grandes problemas que nosotros los seres humanos tenemos es que nosotros muchas veces queremos ser como Dios. Tan es así que muchas veces pensamos que podemos ser como Dios y que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Sí, tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones, pero podemos tomar decisiones muy erradas y equivocadas y vamos a sufrir las consecuencias de esas decisiones que tomemos. Entonces, Dios hizo todo. Dios cargó sobre el Hijo, imputó sobre el Hijo el pecado de todos nosotros, sobre su Hijo Jesucristo. O sea, Él nos compró pagando con su propia sangre, con su propio cuerpo, con su propio sacrificio, pagó por nosotros que no podíamos pagar. ¿Por qué no podíamos pagar? Porque todo ser humano que nace sobre esta tierra, todo ser humano que nace sobre esta tierra, nace separado de Dios espiritualmente, nace muerto espiritualmente. Por eso cuando Nicodemo le preguntó a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? Jesucristo le dijo, tú siendo doctor de la ley, ¿no conoces esto? Si no, fíjese lo que le dice Jesucristo. Jesucristo le habla muy claro a él y le dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué del agua y del espíritu? ¿Por qué dijo del agua y del espíritu? El bautismo no es perdón de pecado. El bautismo es un reconocimiento público de la fe que nosotros tenemos en lo que Cristo realizó en la cruz por nosotros. Y del Espíritu, porque el Espíritu Santo va a venir a nosotros, va a venir a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, si nosotros vamos a tomar nuestro propio control de nuestras vidas y vamos a hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros nos imaginamos, ¿puede el Espíritu Santo trabajar allí? Imposible. No puede trabajar allí, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo es nuestra propia voluntad. Y Dios es muy claro en su palabra. Dios es muy claro en su palabra. Dios ha puesto toda la autoridad en persona. Y si esa autoridad no es respetada, ¿qué sucede? Estamos desobedeciendo lo que Dios ha enseñado, lo que Dios está mostrando. Y nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a no ser obedientes. Somos muy desobedientes. Por eso que pasamos por tantas circunstancias difíciles en nuestras vidas. Por eso es que pasamos por tantos problemas en nuestra vida. Porque no nos apegamos a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos enseña. Así que Jesucristo pagó por ti y pagó por mí. Entonces, ¿qué podemos entender con todo esto? Si tú recibes al Señor, a Jesucristo, como el Señor y Salvador de tu vida, dice la palabra de Dios que te da el poder, te da la autoridad para que seas llamado hijo o hija de Dios. Pero eso es cuando tú aceptas ese sacrificio de Jesucristo. Y cuando aceptas ese sacrificio de Jesucristo y tú te arrepientes delante de Él y le pides perdón, Él te va a perdonar, porque es su promesa. En 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él, a Dios, a Jesucristo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El problema es que nosotros somos tan orgullosos que no pedimos perdón. Y nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón. Herimos. Hablamos de maneras muchas veces que afectamos la vida de otros, pero no somos capaces de pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón. Se endurece nuestro corazón. Por eso que la palabra nos enseña que Dios, cuando tú abres tu corazón, Él cambia tu corazón de piedra en un corazón de carne. Porque se endurecen los corazones de las personas.
por todas las circunstancias que puede estar viviendo, experimentando en su vida. Entonces, Dios te da el poder, te da la autoridad para que seas llamada hijo o hija de Dios. Cuando tomamos esa decisión, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, convirtiéndose cada uno de nosotros en el templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a guiar nuestras vidas. Y al paso que vamos obedeciendo, sometiendo nuestras vidas a la voluntad del Señor, Él va a ir transformando más y más, va a ir cambiando, transformando, cambiando y transformando nuestras vidas. Pero todo va a depender de cuánto nosotros le obedezcamos, cuánto vosotros vamos a permitir que Él tome el control de nuestra vida. Porque ¿cuál es el propósito de esto? Llevarnos al carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos al carácter de Cristo. Va a traer cambios para bien en todo tu ser. Va a traer cambios en nuestras vidas. Y hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo que la encontramos en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Vamos hacia atrás, de donde estamos en Corintios, vamos hacia Juan capítulo 14. Que es la promesa que nuestro Señor Jesucristo hace a nuestras vidas. Mire lo que dice nuestro Señor allí. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3. ¿Estamos ubicados? Mire, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire lo que dice en el 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué tremenda promesa, hermano. Qué preciosa promesa que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero fíjese algo que Él dice allí, algo muy interesante. En el versículo 3. Dice, y os tomaré a mí mismo. Si fuese de otra manera, nos lo hubiera dicho. Sin embargo, lo reafirmó cuando dice, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él dice, os tomaré a mí mismo. ¿No les parece eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y sabemos, como nos enseña la palabra, que Él es Padre, Él es Hijo y es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo va a estar en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si Él viene, ¿a quién se va a tomar? Se va a tomar a sí mismo, porque va a estar en nosotros. Se va a tomar a sí mismo porque va a estar en cada uno de nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dejar obrar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a mostrar, te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos va a convencer. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo tome el control, ¿cómo Él va a tomar el control? Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿cómo Él va a tomar el control? No, el control lo mantenemos nosotros. Si nosotros no permitimos, el control lo vamos a tener nosotros. Por eso nosotros estamos enseñando los frutos del Espíritu. Cuando esos frutos del Espíritu nos traen en nuestras vidas, es porque nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo tome control. El control todavía lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para aprender, para conocer, para llenar nuestra mente de información, de conocimiento, para llenar nuestra mente de muchas cosas de nuestras vidas que no van a permitir que el Espíritu Santo obre, porque no estamos dejando que Él obre, sino estamos dejando que nuestro conocimiento, nuestra capacidad mental tome el control.
Por eso yo decía la otra vez que la mucha letra mata, y no hablaba sobre el evangelio, no hablaba sobre la palabra, sino sobre el conocimiento que como seres humanos podemos tener. Porque usted se puede poner a leer libros de metafísica, se puede poner a leer libros del tarot, se puede poner a leer cualquier cosa que hay en este mundo que le va a llenar la cabeza de muchas cosas. Y todo ese conocimiento que va a tener, y si usted se agarra y se toma ese conocimiento como la dirección y el director de su vida, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a poder trabajar allí? Imposible. Porque no le está permitiendo que el Espíritu Santo tome el control. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Andamos en nuestras propias ideas, andamos en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias decisiones. Y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Por eso Pablo pudo decir, como dice en Gálatas 2:20, como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que él ahora vivía, ¿quién era Pablo? Pablo era un tremendo líder religioso del tiempo de Jesucristo, que perseguía a los cristianos, consentía en la muerte de los cristianos, porque él estaba en contra de Jesucristo. Porque para él eso era una secta religiosa que se había levantado. Pero ese Saulo de Tarso, Jesucristo mismo lo toma, se le aparece, se le muestra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y el mismo Pablo, asustado, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí fue donde él reconoció de que verdaderamente Jesucristo no era lo que él se imaginaba. Vio que Jesucristo sí era alguien sobrenatural, alguien que verdaderamente era el Mesías que había sido prometido para el pueblo de Israel. Después el nombre de Saulo de Tarso se cambia y surge el nombre de Pablo, que se ha investigado mucho porque ese cambio de nombre de Saulo de Tarso a Pablo. No se ha encontrado una explicación de ello. Pero importante es lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Fue el que escribió casi todos los evangelios. Fue el hombre que Dios utilizó para llevar el evangelio a los gentiles, que somos nosotros los que no somos judíos. Entonces tenemos una gran enseñanza para nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Él, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida. Y aprendemos por medio de su palabra que en el primer pacto, como nos dice en el Antiguo Testamento, nadie podía entrar en el lugar santísimo, ni estar en la presencia de Dios. Únicamente los levitas que habían sido escogidos para trabajar dentro del templo podían entrar donde era el lugar santísimo. El lugar santísimo era, vamos a decir, como esto, pero había aquí un velo, una cortina. De este lado estaba el lugar santísimo y de aquel lado era el lugar santo. En el lugar santo podían entrar las personas, pero en el lugar santísimo el único que podía entrar eran los levitas para hacer mantenimiento, de limpieza y de movilidad del mobiliario, y el sumo sacerdote. No podía entrar más nadie. El que entrara allí automáticamente moría, porque ahí estaba la presencia de Dios, que es 3 veces santo. Y delante de la santidad de Dios no podía estar nadie. Pero ¿sabe lo hermoso? Que el día que Jesucristo muere, ese día, ese velo, esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rompió desde el cielo a la tierra. ¿Para enseñarnos qué? Para enseñarnos que ahora nada impide que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios, porque podemos venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que interrumpa la comunión del hombre con Dios, porque por medio de Cristo es que podemos venir delante del Padre. Entonces, por la gracia de Dios, somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, con Cristo podemos nosotros acercarnos directamente al trono de la gracia, como nos enseña Hebreos 4:16. Vamos a Hebreos 4:16. Un poquito más adelante de Juan, donde estábamos, Hebreos.
el libro de Hebreos. Hebreos 4:16. ¿Estamos ubicados? ¿Cómo dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿De dónde viene el socorro para nuestras vidas? De nuestro Padre Celestial por medio de su presencia, de nuestro Señor Jesucristo por medio de su presencia, del Espíritu Santo por medio de su presencia. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire lo que dice allí tan hermosamente. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. Ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo ahí? Intercediendo por todas las personas que vienen a Él. Y Él dice en su palabra que Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie que venga delante de Él. Todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Él no lo rechaza. Nuestro Padre Celestial, por su gran amor que nos ha amado, hizo por medio de su Hijo todas estas cosas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vuelvo a repetirlo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él fue hecho primero que todas las cosas. Por eso Él podía decir, antes que Abraham fuese, ya yo era. Por eso los fariseos decían, ¿cómo tú lo que tienes 30 años, cómo que eras primero que Abraham? No podían entenderlo. Pero antes que Abraham fuese, ya él era. En la creación, cuando ya hablamos allá, cuando buscamos en el Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, ahí nos encontramos algo prodigioso. Porque ahí nos muestra, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. En el versículo 3. Y más tarde, más adelante, dice, luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que conocemos que es el sol, para señorearse en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios todo esto en la expansión de los cielos, para señorear en el día y en la noche. Entonces, nos encontramos que en la creación de todo esto, ahí estaba Jesucristo. En la creación de todo esto, porque acuérdense que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la palabra. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Dios hizo todas las cosas para Él, para su Hijo, para el Espíritu Santo. Fueron hechas todas por Él y para Él. Entonces, tenemos un Padre que verdaderamente se duele de nuestras vidas, un Padre que verdaderamente
sabe nuestra condición de vida. Entonces, vemos cómo Dios, todo lo que ha ido haciendo, todo lo que ha ido preparando, fue con un gran propósito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así nos dicen Colosenses 1:16. Si quieres, búsquenlo. Colosenses 1:16. Cómo Dios hizo todo. Está antes de Timoteo. Está Tesalonicenses, pero está Colosenses. Colosenses 1:16. Desde el 15. Colosenses 15:16. Bueno, podemos leer hasta el 17, que ahí reafirma un poco más. Miren lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17. Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17, mire cómo dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Todo fue creado para Él y todo fue creado por Él. ¿Sí? Sí. Bueno, ese era un misterio que para muchos estaba oculto, esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora está revelada para nuestras vidas. Ese misterio que no conocían los antiguos, los de antes de la venida de Jesucristo. Había una promesa de un Mesías, había la promesa que vendría el Rey del universo. Había esa promesa, pero no era conocida. Pero para nosotros hoy es conocida después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay algo que se escape de la mano de nuestro Señor? Nada, porque todo es obra de sus manos. Así como hoy podemos celebrar un año más, celebremos porque todos somos esa promesa que serán cumplidas, como dijo el ángel al apóstol Juan en el capítulo de Apocalipsis, en Juan 19:9. Vamos a Juan 19:9. En el libro de Juan 19:9. Perdón, 14:9. Ya la vista ya hace falta los lentes. Y hay que cambiarlo. 14:9. Es en Apocalipsis. Lo que pasa es que lo escribió Juan en el Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. No era en Juan. Lo que pasa es que lo escribió Juan, entonces puse Juan. Como lo escribió Juan, lo puse 19:9. Pero es Apocalipsis 19:9. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Sí, Señor. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios.
podemos ver entonces que Dios ha ido cumpliendo todas sus promesas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se cumplirán todos en su tiempo y todo se cumplirá en su momento. No sabemos cuándo va a ser el día ni la hora de esta gran celebración, pero estamos conscientes, como miembros del cuerpo de Cristo, que anhelamos ese día, porque todos los que somos de Cristo estamos invitados a esta boda. Y hoy, como Iglesia de Cristo, su novia, celebramos un año más viviendo la bondad de Dios, un año más viendo el amor de Dios y su fidelidad para con cada uno de nosotros. Tengamos siempre presente, como nos dice en Apocalipsis 19:8, que nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, porque el lino fino es la acción justa de los santos, que podamos caminar en esa justicia, que podamos caminar siempre apegados a ese Dios maravilloso que preparó y hizo todo para que nosotros podamos disfrutar desde aquí y por la eternidad en su presencia. Él hizo todo, hermano, Él preparó todo, pero todo va a depender de nosotros, si creemos o no le creemos. Todo va a depender de que nosotros dispongamos nuestras vidas en sus manos y que nosotros nos sometamos a su voluntad. ¿Es difícil? Sí, no es fácil. La palabra nos enseña que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tenemos que ser, como le dijo allá a Josué, en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que ser valientes, hermano. Tenemos que dar esa batalla cada día de nuestras vidas. Porque el enemigo de nuestra paz va a buscar la manera de robarnos la bendición, de robarnos lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué él lo va a buscar hacer? Porque él lo tuvo en sus manos. Él estuvo en el reino de los cielos. Él estuvo allá con el Padre Celestial. Él conoció al Espíritu Santo. Él conoció a Jesucristo perfectamente. Él conoce la palabra. Él conoce lo que se perdió. Y Él no quiere que nadie disfrute de lo que Dios tiene para nosotros. Dios dice en su palabra que no hay mente humana que se pueda imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que Él tiene preparado para nosotros no nos lo podemos imaginar. Así será de grande lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito Padre amado, Señor, quiero darle muchísimas gracias, Padre. Porque, oh Padre eterno santo, Señor, nosotros como seres humanos, Señor, reconocemos, Padre, reconocemos que necesitamos de su dirección todos los días de nuestras vidas, Señor. Porque reconocemos que somos imperfectos, Señor. Reconocemos que necesitamos de la presencia de su Espíritu Santo para guiar cada paso de nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Padre eterno amado, Señor, que separados de Cristo, Señor, nada bueno podemos hacer, Señor. Porque nos enseña en su palabra que Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es el tallo, Él es el que da el alimento, Él es el que da el sustento para, oh Padre eterno, sostenernos en este mundo, Señor. Perdónenos, Padre eterno amado, Señor, cuando muchas veces queremos depender de nosotros mismos para estar unidos a su presencia sin tomar en consideración lo que Cristo hizo, Señor. Si tú estás aquí en esta mañana y quieres pertenecer a todo esto que Dios está ofreciendo, quieres tener todo esto en tu vida, como nos enseña su palabra, tú puedes decirle, yo te puedo ayudar, puedes decirle, Señor Jesús, en esta mañana le pido perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor, por caminar a espaldas de todo lo que usted ha hecho para bendecir mi vida, Señor. Quiero que usted me haga la persona que usted quiere que yo sea, que usted me lleve, Señor, con su mano cada día de mi vida, que inscriba mi nombre en ese libro de la vida. Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo en sus manos y le doy las gracias
Amén. A la iglesia también, a toda la iglesia. Bendito Padre, Señor. Quiero pedirle también por cada uno de nosotros como hijos suyos, Señor, para que podamos mantener, Padre, esas vestiduras cubiertas de ese lino fino, Señor. Que las acciones justas de nuestras vidas, Señor, sean manifiestas, Padre eterno. Que podamos caminar, Padre de la gloria, Señor, conforme a lo que usted nos enseña y nos muestra a través de su palabra, Señor. Perdónenos, Padre eterno santo, cuando no es así, Señor. Perdónenos, Padre amado, cuando queremos imponer, Padre amado, Señor, nuestro criterio sobre lo que usted nos enseña, Padre eterno. Porque muchas veces pensamos que nosotros podemos, que nosotros con nuestra capacidad podemos lograrlo, Señor. Pero haciendo eso estamos rechazando el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, Señor. Y sabemos que Cristo lo hizo por amor a nuestras vidas, Señor. Porque sabía y sabe que podemos perdernos, Señor. Perdernos de todo lo que usted tiene y lo que usted quiere para nuestras vidas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para dar esa buena batalla cada día, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, de corazón para seguir adelante, Señor. Para honrar, Señor, su santo nombre, Padre eterno. Para que podamos ser conocidos como hemos establecido, que seremos conocidos por el amor, Señor. Es nuestro lema que hemos escogido, Señor. Guíenos, Padre eterno santo, para que podamos ser conocidos verdaderamente por el amor de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Y que hoy podamos celebrar con gozo, Señor, Padre, que usted nos ha sostenido hasta aquí, Señor. Que usted nos ha mantenido hasta aquí, Padre, por su misericordia, por su amor y por su gran bondad, Señor. Y que toda la honra y toda la gloria sean para su Hijo amado Jesucristo, a quien seguiremos y a quien obedeceremos. Se lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si alguno de ustedes que están de visita hizo esta oración, yo quiero orar. Yo quiero orar por ustedes, porque esta es la decisión más importante que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Todo lo demás, dice la palabra del Señor, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso esto es lo más importante, la decisión de seguir a Cristo es lo más importante. Así que si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti, no quiero que salga aquí sin que pueda orar por ti. Si puedes levantar una de tus manos para orar por ti, quiero orar, quiero conocer. Amén, amén, el Señor te bendiga. ¿Quién más ha hecho esta oración? ¿Quién más ha dispuesto su corazón para que el Señor tome el control de su vida? Amén. Bendito Padre amado, Señor. Gracias, Padre, por esta dama que, Padre, sin temor alguno ha levantado su mano, Señor, reconociendo, oh Padre eterno, su necesidad de su guía, Señor, de su presencia, de su Espíritu Santo en su vida, Señor. Padre bendito santo, gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Y gracias, Padre, porque para siempre son sus misericordias, Señor, y su verdad por todas las generaciones, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque usted es bueno, Señor, y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, todo esto lo ponemos en sus manos y estas vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.